organizaciones, no se tomaba. Ujú. Así que bueno, nada, es como interesante pensarlo. Sí, por eso inclusive también esto de cuando se tipifica como delito sexual dentro de los delitos de lesa humanidad, 2013, si uno lo piensa en perspectiva, es algo muy cercano en el tiempo. Por eso te digo que coincide ahí cuando el tema empieza a aparecer. Yo me acuerdo en mis épocas de facultad de estar en una asamblea universitaria y escuchar un exabrupto que no lo puedo reproducir, pero de agravio hacia las troscas en la asamblea universitaria. ¿Viste? Un agravio, digamos, una agresión, digamos, de género, marcando justamente el territorio sobre el cuerpo de las compañeras troscas, digamos, ¿no? Claro. Y te estoy hablando del año, no sé, 2007, 2008. Por eso digo que es como vos decís, es muy reciente, digo, en términos históricos, cómo se toma el tema, digamos, de los delitos de lesa humanidad, digamos, de violencia sexual, bueno, nada, en lo que fue la dictadura. Bueno, voy a compartir. Sí, esto ya lo pasamos. Ahí está el documental que vimos antes. Bueno, a ver, en términos más amplios, ¿no? Porque nosotros lo que veníamos viendo era cómo al interior de lo que traía Paula recién, cómo la sexualidad al interior y la diversidad sexual al interior de los grupos de militancia era condenada. Uno puede pensar que todo aquello que no encuadraba en un modelo esperable, monogámico, heteronormativo, etc., era separado, estigmatizado, segregado, ¿no? Y muchas veces, así como yo les decía antes, bueno, se los mandaba a algunos de los militantes o a las militantes, se los mandaba a tratamiento psicológico para, digamos, para curarse. Del mismo modo también, uno de los lugares eran los monovalentes o las cárceles para que todo esto siga silenciándose, ¿no? Para ocultar, para depositar, para encubrir todo aquello que no se alineaba con los cánones de la época. En ese sentido, aparece, y lo tomo como un testimonio, este es un libro que se llama Ana Alumbrada. Esperen, perdón, un segundo que voy a cerrar la puerta. Este libro está escrito por Alejandra Slutsky, que es la hija de Ana. Ana era una militante que terminó en el Moyano. El libro se llama Ana Alumbrada. La investigación que hace su hija y quiere reconstruir la situación de su mamá o la historia de su mamá, lo hace en función de hacer todo un periplo en el cual va al Moyano, quiere recobrar la historia clínica de su mamá, y también lo consigue a través de el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esta era una militante muy liberal para la época, digamos, en el plano sexual, y no lo hacía, digamos, en silencio como se esperaba en ese momento, esta cosa de ocultarlo, como decíamos antes, sino que lo hacía ostensible, y parte de esto hizo que se la declarara loca, un poco por la dictadura y por sus propios compañeros de militancia. En el momento en que entraba al Moyano presentaba fantasías persecutorias, era una descompensación, pero lo interesante de Alejandra, que es su hija, además de reencontrarse con la historia de su madre, que estaba toda fragmentada, decía que con lo que se encontró era que tanto su madre como otras locas, ¿no? Y ella cita a Susana, Beatriz, Cristela, Estela, Irene, Silvia,
también fueron confinadas a los loqueros porque no se alinearon con los cánones de lo esperable heteronormativo del momento. Me parece que hay abierto un micrófono, ¿no? Sí, Tatiana y Beatriz Chura, les pedí por privado, pero parece que no lo están viendo tampoco. Ahí estamos. Bueno, otro testimonio y otra evidencia de delitos sexuales los vivieron las mujeres en situación de prostitución, que para ellas no es que en la época de la dictadura cívico-militar implicó un antes y un después, sino que ellas venían siendo, digamos, sojuzgadas y maltratadas desde siempre por la policía, y en esta ocasión sumaron los militares, pero esta situación de violencia sexual la venían padeciendo desde antes. El tema es que eran llevadas a los centros clandestinos de detención y se encontraban con algunas detenidas desaparecidas. Testimonio 8. Voy a comentarles un testimonio que me parecía muy ilustrativo de lo que se vivía en ese momento. Te llevan al calabozo donde están las comunes, a una celda sola, grande. No sé cuánto tiempo estuve allí tirada hasta que logré recuperarme un poco. Estaba oscuro hasta que empecé a tocar la pared, a dar la vuelta y me di cuenta que era una pieza de 2x3. Llegué a la puerta, en ese lugar sé que es el de los comunes porque todas las noches entraban montones de prostitutas, cosa que no me fue difícil darme cuenta porque sabíamos todo lo que pasaba desde el comisario Santuccioni para adelante con la prostitución. Las perseguían, las encarcelaban todas las noches. En una de esas noches sube una, había que subir para llegar a mi celda y me dice, ¿fumás? Le digo sí y me tiró unos cigarrillos y fósforos. Le digo, estoy atada. Abrió la puerta, entró y me desató las manos. Me dice, yo mañana vuelvo. Me dice, ¿comiste? No. Yo no sabía hacía cuánto que no tomaba agua ni comía. Las prostitutas me daban leche con tortitas, me daban cigarrillos. Esta es la declaración de Alicia Morales en la audiencia 7 de diciembre del 2010, en el juicio por crímenes de lesa humanidad, en Mendoza. Y otro testimonio 9. En uno de los lugares donde estuve secuestrado, no sé cuál, estaba maniatado con los ojos vendados, tirado en una línea de jardín de ligustro, creo, por la sensación, y siento un líquido tibio que me moja y pego un grito. Era una prostituta que orinaba, no me vio y me orinó encima. Entonces insulta a los gritos. Le dije mi nombre y dónde vivía mi mamá, que vivía en Rivadavia, y le di nombre del obispo de Mendoza, que era rey. Esa mujer se fue a buscar a ver a mi mamá, mirá lo inconsciente. Cuando mi mamá me va a visitar a la cárcel por primera vez me dice, nene, qué amiguitas que tenés. Yo cada vez que veo una las quiero tanto, en realidad eran tan marginadas como nosotros desde el punto de vista ideológico. Bueno, ¿se acuerdan que al principio yo les decía que íbamos a ver el tema de género, dimensión sexuada, cuerpo, los testimonios? Y una tercera línea de pensamiento era el tema del cuidado. A mí me gusta traer esta definición de Ulloa, que se refiere al cuidado de esta manera. Dice, y si se da lugar a la ternura como la forma más modesta del amor, abrigo frente a los rigores de la intemperie y alimento frente a los del hambre, y fundamentalmente buen trato, como escudo protector ante las violencias del vivir.
¿Se acuerdan que yo les había dicho que el centro de atención para víctimas de lesa humanidad es el centro Ulloa? Es en homenaje a Ulloa que escribió esta definición. Una de las cosas que veíamos o que vimos cuando empezamos a relevar todo este material es que cómo se daban ciertos vínculos de cuidado aún, digamos, en estados de indefensión absoluta, ¿no? O precisamente en estados de indefensión absoluta. Entonces pensamos el cuidado como una práctica de resistencia, como, digamos, como un acto de resistencia frente, aun cuando se esperaba por parte de los represores que se quebraran los vínculos entre las detenidas desaparecidas, que no hubiera lazos de solidaridad, ellas pudieron, digamos, agenciarse y generar situaciones de cuidado. Para ilustrar esto, me parecía muy interesante traer, al principio habíamos visto esto que hacían con Sara Solar de Osatinsky, que la paseaban por Tucumán, se acuerdan que la vestían y la llevaban a dar una vuelta para, como metamensaje para su compañero, digamos. Esta misma mujer fue, digamos, mencionada por muchas sobrevivientes de la ESMA como una mujer que las había asistido en los partos o las había cuidado durante el embarazo. Entonces traigo una mención que aparece en una nota del cohete a la luna que ustedes tienen como material para después, como de parte del práctico, y que dice así: si hay una imagen de amor compañere que nos aliviaba el dolor, era la de Kika, refiriéndose a Sara Solar de Osatinsky. Ella recordaba datos muy precisos, lo que quedó por escrito vale un montón y me permite reconstruir lo que le pasó a mi mamá. Esta es María Eva Pérez, hija de Patricia Roisenblit, hermana de Rodolfo, que nació en cautiverio en la ESMA. Sara se refirió a ese parto. Sabía que lo iban a separar y por lo menos estaba unido a su cuerpo todavía, a través de ese cordón umbilical y encima de su pecho. Fue una cosa que la guardo como una fotografía en la memoria, ¿no? Respecto del nacimiento de Rodolfo, el hijo de Patricia Roisenblit. Esta es Sara Solar de Osatinsky y reconocida por sus compañeras como una gran proveedora de cuidados. Testimonio 10. Sara contó que un día, mientras la mantenían encadenada y encapuchada, sin poder ver, comenzó a hablar con una vecina, María Hilda Pérez de Donda, quien estaba embarazada. Hilda, como embarazada, tenía derecho a 2 frutas y me daba una, recordó. En ese momento la ESMA era una especie de maternidad, traían mujeres de otros centros clandestinos de detención a parir en la ESMA. Por ejemplo, en el caso de Ana de Castro o María del Carmen Moyano de Poblete. A partir de determinado momento, las embarazadas empezaron a compartir una pieza de paredes de cartón. Pasaban el día allí, sentadas, sin la capucha, y arreglaban alguna ropa, planchaban o cosían. Ana de Castro fue la primera que les pidió a los marinos que dejaran a Sara estar con ella en el parto, que se realizó en el sótano, contiguo a la sala de tortura. A Ana yo la tenía de la mano y le daba ánimo. Tenía los pechos destrozados por la picana. Cuando la criatura nació, estaba desesperada por saber si era normal, si tenía todos los dedos, los ojos y la nariz. Creía que al bebé lo habían deformado con la tortura o que no sobreviviría. Bueno, Sara Solars fue una de las primeras en testimoniar los delitos sexuales y, como yo les decía antes, era una proveedora de cuidados con sus compañeras. Antes, de todos modos,
a partir de ella hubieron varias mujeres y muchas mujeres más que testimoniaron, pero respecto del colectivo total se sabe muy poco todavía. Yo creo que ahí Marra también pasó la primera sentencia, ¿no? de los delitos. Y la última con la que yo quería terminar un poco este esbozo o este recorte del tema de la violencia sexual es con la condena del Tigre Acosta, que hace poquito, es del 13 de agosto del 2021, y me parecía un buen modo y un aliciente para que otras mujeres, otras personas que siguen peleando y denunciando estos delitos tengan esperanza. Es excelente, Bueno. Flavia, porque aparte sí, vos lo planteaste en la clase primera, ¿no? La justicia tiene un efecto reparatorio para las víctimas inmediatas, pero también tiene un efecto de reparación de ese tejido social tan dañado simbólicamente en lo que tuvo que ver con la dictadura. Entonces, la condena por esos términos es fundamental también, porque digamos, hay muchos testimonios que hablan de esta práctica sistemática en el Tigre Acosta, como un distinto entre los distintos de lo que eran los represores, pero que esté eso señalado como, digamos, como delito en particular también. Y si no me equivoco, otra de las prácticas del Tigre Acosta era quedarse con las casas de las personas que, si no me equivoco, ¿no? Era esto, ¿no? De hacerse de las escrituras. Por eso hay toda una línea más de delitos económicos que tenía que ver, que también funcionaba en la ESMA, de falsificación de documentos y de modificación de titularidades de propiedades. Sí, creo que por eso fue condenado mucho más antes, digamos, pero lo que Digo, vos pero la parte decís, civil todavía me parece que no, porque hay ciertas inmobiliarias que estaban más asociadas, ciertas, digo, cuando se habla de dictadura cívico-militar se habla de eso también. sí, pero en relación a esto que vos traes, Mirá, no Eugenia, sabía. no, esto del efecto reparador que puede tener que se visibilicen estas condenas, digo, retomando lo de la clase de trauma social, efectivamente, digamos, ¿no? Que haya por parte del Estado un reconocimiento y un señalamiento de los culpables, y sí. Sí, esto que planteas vos, que creo que en alguna charla lo hemos conversado casi como una hipótesis, ¿no? De los delitos de lesa humanidad, el que más tardó en ser tipificado era aquel que tenía que ver con las violaciones a las mujeres. Y siempre nosotras venimos planteando esta cuestión de qué es lo peculiar, qué es lo específico, si es que lo hay, en la cuestión de género en relación a derechos humanos. Y creo que en esta línea podemos plantear como una hipótesis, como para poder seguir reflexionando, como siempre es lo último que se visibiliza, ¿no? Esas cuestiones vinculadas a la sexualidad de la mujer son las últimas que se visibilizan. Y lo pensábamos también en infancia, porque creo que alguna vez lo hablamos también, Flavia, que las cuestiones que tienen que ver con los delitos a los niños también tardaron en su momento, porque de hecho fueron lo único que quedó por fuera de las leyes de punto final y obediencia debida, y fue la palanca que tuvieron abuelas para poder seguir impulsando juicios. Entonces, también la apropiación de niños, como estas cosas que no se visibilizan de la misma manera o al mismo momento que otros delitos que estaban claros desde el día 1, por decirlo de algún modo. Entonces, infancia, mujeres o niñeces y mujeres, siempre, bueno, vos hablaste también de colectivos de la diversidad sexual, prostitutas, siempre aparecen invisibilizados y es todo un trabajo quizás que lleva otros tiempos que eso emerja como una problemática específica. Eso me parece que también nos permite pensar en estas cuestiones, ¿no? Recién en agosto de 2021, hace 2 meses, la condena para el Tigre Acosta. Igual también me parece, yo porque trato de siempre cerrar, ¿no?, con lo piola, que aparte de la condena, que es efectivamente reparatorio, lo que vos planteabas de los cuidados, ¿no?
de los cuidados como resistencia. Y en algún momento hemos hablado con vos, Flavia, también de la coquetería y cómo reapropiarse de la idea de lo femenino. Que está también el libro, otro de los libros es Aparecida, de Marta Dillon, que narra la historia de su mamá, y varios testimonios recogían que su mamá era una persona que impulsaba a otras detenidas desaparecidas a cambiarse de ropa por el hecho de tener otra ropa distinta, que cosía y reordenaba la ropa para que pareciera diferente a lo largo del cautiverio. Entonces, como siempre hay una vuelta sobre lo femenino, no termina de ser atrapado. Digo, no es solo proletarización y monogamia versus travestismo de los expulsados por diferencias sexuales. Es un montón de cosas. Claro. Siempre aparece desde muchas facetas lo femenino. De hecho, lo hemos conversado esto también. Hilda Pérez de Donda, la mamá de Victoria Donda, siempre Victoria Donda señala también testimonios que hablaban de lo coqueta que era la mamá, de lo bien que siempre estaba vestida, como que el cuidado personal para ella era muy importante, y Victoria Donda también lo tomaba como una cuestión, como una bandera a defender, sus escotes y su estar pintada, ¿no? Esta cuestión también, que no lo veía como algo que colisionara con una actitud militante, con una práctica de encuadre político, por decirlo así, político partidario. Y Donda estuvo en distintas agrupaciones a lo largo de su carrera política, pero siempre con esta cuestión, ¿no? Como algo que es transversal. No sé, chicas, si pueden comentar algo más, si quieren comentar algo más. Obviamente son testimonios fuertes, son testimonios duros, que tratamos de poner, bueno, Flavia hizo esa curaduría, la seleccionó Flavia, ¿no? Pero que siempre tratamos de propiciar que sean visibilizados, pero también la reflexión posterior, si no queda como desenganchado, ¿no? Y no queremos que se produzca ese efecto del silenciamiento. Así que las escuchamos. Para mí la clase de hoy fue muy fuerte, realmente fue muy fuerte, más por la edad que tengo yo. En 1977, por ejemplo, mi mamá me llevaba a una profesora particular de inglés, me estaba preparando para dar el examen para ingresar a inglés, y de golpe mi profesora particular de un día para el otro no me dio más clases. Supimos que era lo que pasaba, y después nos enteramos que fue levantada ella, el marido, la hija y el yerno, y estuvieron secuestrados, y cuando volvió, no volvió a ser la misma persona. Tuvo la suerte de salir con vida, pero bueno, relató a mi vieja tenía un comercio, nosotros vivíamos en Camargo y Malawi,